según la novela existe el infierno y son los hombres. Y Sí. está en Cuba. No sé, creo que por desgracia esto que nosotros describimos como el infierno es una realidad, es decir, hay lugares del mundo donde la violencia campa a sus anchas, donde hay gente que está por encima de otras personas y se creen en el derecho de matarlos, y eso pasaba en la Cuba que nosotros describimos con el tema de la esclavitud, en la que había una clase dirigente que se sentían seres humanos, mientras los africanos que traían o incluso los españoles que traían a trabajar en los ingenios no eran seres humanos, ¿no? Y entonces, bueno, podían esclavizarlos y torturarlos hasta que se quedaran sin fuerzas y murieran, pero por desgracia esa realidad en otros puntos del globo sigue existiendo. Nos gusta salir un poco de lo ya trillado, de lo que sabemos hacer bien, del policíaco de siempre. Ya en La Bestia hacíamos un híbrido de géneros, había varios géneros en esa novela, y en esta también efectivamente hay un folletín precioso, una historia de amor muy apasionada. También hay un retrato de la violencia y de la esclavitud en la Cuba colonial, que eso ya de por sí sostiene la novela. Y también hay un retrato histórico del Madrid revolucionario y de la revolución de la gloriosa que echó a la reina Isabel II de España. Y hay momentos de terror, hay un poquito de novela costumbrista al hablar de cómo era La Habana de esplendorosa en el lado, digamos, paraíso. Luego está el reverso tenebroso de la esclavitud, pero eso también es un retrato de costumbre, es una novela costumbrista. Sí, tenemos varios géneros aquí de nuevo, como hicimos en La Bestia, nos gustó esa mezcla y la hemos vuelto a poner en juego. Creo que eso saca al lector como de la sensación de que sabe hacia dónde va todo, porque de pronto esto gira hacia otro lado, ya solo desde el género, no por los muchos giros que tiene el argumento, que eso es característica de Carmen Mola. Por diferente que a ti te parezca, el lector va a encontrar las características de Carmen Mola, en el uso de la violencia, en los giros, en las sorpresas, en el ritmo trepidante. Cuando nosotros empezamos, nosotros en todas las entrevistas, en las presentaciones, en las firmas de libros, la gente nos decía, ¿y qué vais a escribir ahora? Y siempre hacíamos la misma broma, decíamos, una historia de amor. Y todo el mundo se reía y todo el mundo decía, vosotros. Y realmente nos sentamos cuando empezamos El infierno y dijimos, ¿qué vamos a escribir ahora? Y dijimos, una historia de amor, pero una historia de amor a lo Carmen Mola. No, que no es una historia de amor a la manera, pues decimos siempre corintellado, ¿no? Entonces, esa historia de amor a lo Carmen Mola es lo que es El infierno y ese es el folletín y nosotros, a mí por ejemplo el folletín es que me encanta, me apasiona y además es muy decimonónico, ¿no? Y nuestra novela queríamos que estuviera ambientada en el siglo XIX y entonces queremos pasar todos esos géneros que decía Antonio, hacerlos a nuestra manera, ¿no? Sí, hay como unos hilos conectores entre La Bestia y El infierno. El infierno no es una segunda parte de La Bestia, pero sí que nos apetecía como conectar de alguna manera por debajo a algunos personajes que quedan de La Bestia, que no quedaban muchos, porque los pobrecitos iban cayendo por el camino, y contar un poquito qué había pasado. Es por un lado un guiño a nuestros lectores, y por otro lado algo que crea un concepto de unidad temática entre La Bestia, El infierno y quién sabe lo que venga después. Carmen Mola nació, antes de nacer como Carmen Mola, nació como un ensayo, una prueba, un juego entre tres guionistas que habíamos escrito los tres novelas y que queríamos trasladar nuestra forma de trabajo de los guiones al mundo de las novelas. Y la forma de trabajo de los guiones implica que no hay una persona especialmente a cargo de todo, ¿no? Sino que entre tres o entre los guionistas que sean se reúnen, discuten, hablan de lo que va a pasar, hablan de los personajes, hablan del orden en el que van a pasar las cosas, elaboran una escaleta y después escriben. Entonces, evidentemente después cada uno de nosotros pues tiene unas facultades que hacen que, pues por ejemplo, que todas las cosas así como de románticas, pues las escriba Antonio. Que todas las cosas truculentas las escriba Agustín y que las cosas bien escritas
las escriba yo. Más que estar de acuerdo, acepto la etiqueta con deportividad. No, yo creo que ha hecho una respuesta impecable y no seré yo quien le corrija. Pero vamos, yo creo que más que lo que aporta cada uno, yo creo que lo más importante que aporta cada uno es la generosidad para aceptar el talento de los otros y las ideas de los otros que no siempre coinciden con las propias. Esto de la etiqueta de cada uno pudo ser así al principio. Yo creo que había algo así en la primera novela, en la que de alguna manera todavía estábamos como cada uno aportando cosas desde cada uno de nuestros mundos, ¿no? Pero es que se ha ido mezclando muchísimo, nos hemos ido mezclando mogollón y entonces de repente pues la trama dices, no, pues que los giros más truculentos eran míos. No, o sea, ahora hay giros muy desagradables por parte de Antonio Mercero. Del romántico, del que se dice romántico. ¿Qué tal si le cortamos la mano al personaje? Dice, todo esto va pasando y entonces al final ha pasado una cosa que ha sido un poco mágica, porque no es es imposible diseñarlo, y es que efectivamente Carmen Mola existe. O sea, Carmen Mola, escritora, es real y tiene un estilo. Nosotros tenemos muy claro cuando escribimos, claro, queremos escribir también novelas, Agustín novela, Jorge novela, Antonio novela, y queremos tener el mismo éxito que Carmen Mola, pero no, es que Carmen Mola está por encima, ¿no? Y además no queremos copiar a Carmen Mola o sea, no queremos hacer minimolas, queremos hacer novelas nuestras y Carmen Mola tiene un estilo propio y Carmen Mola tiene unos temas y Carmen Mola tiene un público que está esperando sus novelas que no espera desgraciadamente las mías. Escritores con ego no hay, no tenemos ego. A puñetazo limpio. No, lo llevamos bastante bien, la mezcla. Hay momentos de uno se empeña en una idea, Jorge normalmente, que es muy pesado, y entonces hasta que lo convencemos de lo contrario pues se tarda un tiempo, pero todo eso lo llevamos bastante bien. Sobre todo no tenemos la sensación de que el éxito de Carmen Mola es ajeno a nosotros somos Carmen Mola, y entonces el éxito de Carmen Mola es el éxito de los tres, y entonces no tenemos esa envidia, digamos, hacia la figura de Carmen Mola, porque disfrutamos de su éxito, ¿no? Y nos da todo su dinero. Sí, además tiene ese detalle.